Primero apareció una leve perturbación en el flujo de datos, una señal irregular oculta en las observaciones más recientes del telescopio espacial James Webb. Al principio, los especialistas de la misión la descartaron como otro caso de ruido de fondo, quizás un rastro de estática de microondas cósmica o una anomalía instrumental. Pero a medida que el patrón se repetía, se agudizaba y emergía con inconfundible precisión matemática, el equipo se dio cuenta de que provenía del objeto interestelar 3I Atlas, una llegada reciente al sistema solar que ya había desconcertado a los astrónomos. El comportamiento de la señal no se parecía a nada esperado de un cuerpo celeste natural. Pulsaba, se detenía, se desplazaba y regresaba con una consistencia inquietante, como si algo dentro del objeto alargado y en movimiento intentara, intencionalmente o no, hacerse notar. El Webb, diseñado para detectar los susurros más tenues del cosmos, se convirtió en el primer instrumento capaz de capturarlo con claridad. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete para recibir más novedades. La llegada de 3I Atlas ya había despertado una intensa curiosidad, siendo apenas el tercer objeto interestelar confirmado en entrar en el sistema solar. Poseía tanto peso científico como una persistente sensación de misterio. Su trayectoria hiperbólica confirmó su origen más allá de la influencia del Sol, pero su estructura desafiaba una clasificación simple. Las primeras lecturas revelaron fluctuaciones inusuales en el brillo, a diferencia de la reflectividad predecible de los cometas o asteroides conocidos. Su superficie presentaba extrañas variaciones térmicas, algunas regiones se enfriaron mucho más rápido de lo esperado, mientras que otras se calentaron a velocidades que no se correspondían con su exposición a la luz solar. Aunque estas anomalías aún podían explicarse por procesos raros pero naturales, justificaban una investigación más profunda. Los sistemas infrarrojos del Webb se dirigieron hacia el objeto, con la única expectativa de estudiar una curiosidad moldeada por entornos cósmicos desconocidos. Nadie anticipó una señal. Cuando se procesaron los datos, los astrónomos experimentados se quedaron sin palabras. La señal no era simplemente repetitiva y coherente, sino que poseía una lógica interna incompatible con las emisiones electromagnéticas de objetos naturales conocidos, por exóticos que fueran. Los pulsos formaban proporciones que no pertenecían a secuencias armónicas conocidas vinculadas a curvas de luz rotacionales, perturbaciones magnéticas o eventos de desgasificación. En cambio, formaban una progresión escalonada, cada intervalo un múltiplo exacto del anterior. La estructura parecía deliberada. Nadie expresó el pensamiento en voz alta en el primer análisis, pero muchos lo sintieron en silencio. El patrón se parecía a una transmisión codificada. Aún más inquietante fue que la señal solo se intensificó cuando Webb se centró en una sección específica de 3I Atlas, un área marcada por líneas de absorción infrarrojas nítidamente definidas. Estas características de absorción indicaban la presencia de un material muy diferente del que se observa habitualmente en los escombros interestelares. Parecía artificial, con huellas espectrales más similares a aleaciones sofisticadas que a compuestos formados naturalmente. Tales metales, con tal pureza y disposición, serían improbables en un objeto moldeado por fuerzas cósmicas aleatorias. La señal parecía provenir de debajo de esta zona anómala. A medida que el equipo indagaba más, el misterio se hacía más complejo. La señal evolucionaba sutilmente con el tiempo, cambios demasiado intencionales para ser aleatorios, pero demasiado irregulares para encajar en un sistema codificado simple. La representación gráfica de la forma de onda reveló propiedades similares a la modulación, como si capas de información se superpusieran en su interior. No era simplemente una baliza. Se asemejaba a una transmisión que se adaptaba a las condiciones o ajustaba su salida de formas desconocidas. Si se trataba de tecnología, era antigua, quizás inimaginablemente antigua, y seguía funcionando tras un viaje interestelar de incontables eras. La insinuación dejó a la comunidad científica inquieta. Se había teorizado sobre artefactos que flotaban entre estrellas, vestigios de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo, pero tales ideas siempre habían permanecido filosóficas. Las observaciones de Webb ahora insinuaban algo mucho más tangible. Si 3I Atlas albergaba tecnología, también albergaba intención, historia y posiblemente un mensaje de más allá del lugar de nacimiento de la humanidad. Sin embargo, el objeto en sí seguía siendo contradictorio. Aunque monolítico y alargado, giraba irregularmente, como si su masa interna no se alineara con su forma. La región anómala desde la que se intensificaba la señal también emitía débiles pulsos térmicos, demasiado rítmicos para ser aleatorios, demasiado débiles para ser maquinaria activa, pero demasiado persistentes para ignorarlos. Algunos propusieron que estos pulsos eran los restos moribundos de una antigua fuente de energía.
Otros especularon que la estructura podría ser un fragmento de una nave que alguna vez fue enorme, con sistemas residuales que aún operaban involuntariamente. La idea de que el objeto pudiera contener el equivalente cósmico de una caja negra, transmitiendo fragmentos de su origen o propósito, se volvió cada vez más plausible. A medida que el Webb continuaba sus observaciones, surgieron nuevas capas de complejidad. La modulación de la señal no solo variaba con el tiempo, sino que se correlacionaba sutilmente con los niveles de radiación solar. Cuando el objeto entró en regiones con mayor viento solar, aparecieron cambios microscópicos en el espaciamiento de frecuencias. Esto no bastó para demostrar capacidad de respuesta, pero insinuó la existencia de un sistema diseñado para soportar el estrés ambiental. Dicha resiliencia sugería filosofías de diseño distintas a las de la ingeniería humana, priorizando la supervivencia a largo plazo sobre la eficiencia. La resistencia del objeto también se convirtió en un punto clave. Atravesar distancias interestelares y permanecer estructuralmente intacto requería una durabilidad extraordinaria. Los cuerpos naturales solo podían realizar tales viajes como masas inertes. Pero una estructura con posibles elementos tecnológicos que sobrevivieran millones de años sin desintegrarse planteaba preguntas asombrosas. ¿Cuántos sistemas estelares había pasado TRES y Atlas? ¿Su llegada al sistema solar fue accidental o resultado de una antigua planificación de trayectorias? Las imágenes de alta resolución del Webb revelaron tenues surcos lineales a lo largo del exterior del objeto, demasiado rectos y uniformes para surgir de impactos aleatorios. Aunque no eran una prueba definitiva de artificialidad, eran difíciles de conciliar con los procesos geológicos conocidos. La señal silenciosa y ordenada añadió una carga psicológica que incluso a los científicos más veteranos les costaba articular. No resonaba a través del espacio. Susurraba, un suave zumbido de estructura que emanaba de algo que parecía inerte. Muchos describieron la sensación de estar al borde de una revelación monumental, algo inmenso que presionaba los límites de la comprensión humana. La señal transmitía una sensación de antigüedad, desgastada por su vasto viaje pero obstinadamente persistente, como el fantasma de una intención. Se sentía pesada por la distancia, el tiempo y posiblemente el eco de civilizaciones disueltas hace mucho tiempo. Análisis posteriores mostraron que la forma de onda contenía indicios de fundamentos matemáticos básicos, patrones primos, conjuntos armónicos, progresiones geométricas. No era explícitamente lingüística ni claramente comunicativa, pero era imposible clasificarla como natural. Y cuanto más intentaban los investigadores descifrarla, más esquiva se volvía, familiar en su estructura, pero completamente extraña en su ejecución. El debate sobre si la emisión era una señal de socorro, un registro de navegación o un pulso de identificación pasiva aumentó. Sumada al paso constante del objeto por el sistema solar, la ambigüedad alimentaba tanto la emoción como la ansiedad. La humanidad estaba presenciando algo que podría transformar su comprensión del universo. Sin embargo, la incapacidad de comprenderlo plenamente le daba al descubrimiento una sutil sensación de temor. Escaneos más profundos revelaron que el interior de la región anómala no era uniforme. En cambio, contenía capas alternas, algunas altamente reflectantes, otras con una fuerte capacidad de absorción, que formaban patrones que evocaban circuitos vastos y antiguos. La sensibilidad de Webb ofreció fugaces vistazos a estructuras estratificadas que insinuaban compartimentos o canales que se entrelazaban a través del objeto como reliquias de una máquina que alguna vez funcionó. La idea de que una civilización interestelar pudiera desplegar sondas, archivos o exploradores por toda la galaxia había formado parte de las discusiones teóricas durante mucho tiempo. Pero encontrar lo que podría ser evidencia tangible de dicha tecnología flotando silenciosamente por el sistema solar era una realidad completamente diferente. Incluso si el dispositivo ya no cumplía su propósito, su presencia implicaba un ecosistema galáctico inteligente que precedió a la humanidad en periodos de tiempo inimaginables. Cada medición se acercaba al límite donde la especulación empieza a asemejarse a la evidencia. La señal se negaba a coincidir con las explicaciones naturales, pero afirmar ingeniería extraterrestre requería un estándar de prueba extraordinario. Las observaciones de Webb proporcionaban pistas, pero no conclusiones, estructuras sin certeza. Y cuanto más ordenada parecía la señal, mayor era la inquietud que generaba. Si un dispositivo antiguo realmente yacía incrustado en TRES y Atlas, su supervivencia a través del tiempo interestelar sugería creadores con un dominio tecnológico muy superior a las capacidades humanas. Las implicaciones se extendían mucho más allá de la astronomía. Un dispositivo que funcionara después de millones de años requeriría materiales exóticos, principios de ingeniería desconocidos y filosofías de diseño que podrían revolucionar la ciencia de los materiales, los sistemas energéticos y la física misma.
Si la señal contenía información codificada, podría contener mapas de regiones galácticas distantes, registros de archivo o datos que describieran fenómenos desconocidos para la humanidad. Sin embargo, el descubrimiento también tenía peso filosófico. Si el objeto había sido enviado deliberadamente, ¿cuál era su propósito? ¿Era una sonda que recopilaba conocimiento, un mensajero portador de información o una reliquia dejada por una civilización que esparcía las semillas de su existencia por la galaxia? ¿Y si la señal era simplemente una falla, un sistema antiguo que repetía patrones deteriorados? Entonces la humanidad estaba escuchando el último latido de una civilización extinta hace mucho tiempo. Muchos investigadores experimentaron una profunda humildad. El universo siempre había sido inmenso, indiferente y enigmático, pero este hallazgo sugería que también preservaba recuerdos, objetos que vagaban entre estrellas, portadores de ecos de historias demasiado antiguas para reconstruir. Al detectar la señal, Webb se había convertido en testigo de susurros de una era anterior a la Tierra. Objetos interestelares como Tree y Atlas podrían ser mucho más comunes de lo que se creía, cada uno de ellos transportando fragmentos de materia de diferentes viveros estelares, sistemas planetarios y quizás incluso civilizaciones. La señal que emitía, ya fuera en funcionamiento o deteriorándose, sugería que rastros de vida inteligente podrían flotar desapercibidos por la galaxia, atravesando silenciosamente sistemas estelares que nunca se percatan de su visita. La sensibilidad inigualable de Webb podría haber permitido a la humanidad percibir un fenómeno anterior a su propia existencia. El aspecto aterrador de la señal no tenía nada que ver con la hostilidad ni el peligro, sino con la escala y las implicaciones. Algo creado por una inteligencia, posiblemente hace millones de años, se movía más allá del vecindario cósmico de la Tierra, produciendo un patrón que desafiaba la comprensión total. La inquietud surgió al enfrentarse a lo desconocido, reconocer que la humanidad no observaba el universo sola, sino que se encontraba en un gran continuo de historia, tecnología y civilizaciones más allá de su alcance. Mientras Webb vigilaba, los científicos trabajaron incansablemente para reconstruir la arquitectura más profunda de la señal. Su modulación en capas insinuaba una estructura que recordaba a la codificación avanzada de datos, pero sin ningún punto de referencia que la tradujera. Los patrones se mantuvieron lo suficientemente estables para el análisis, pero lo suficientemente complejos como para evadir una decodificación directa. Algunos teóricos propusieron que la señal podría operar en múltiples dimensiones, utilizando armónicos que se extendían más allá del rango electromagnético detectado por Webb. De ser así, la porción que la humanidad podía ver podría ser solo la capa exterior de una transmisión mucho más rica, destinada a receptores mucho más sofisticados que los instrumentos humanos actuales. Mientras tanto, el paso constante del objeto a través del sistema solar añadía urgencia. Tree y Atlas no se mantendría dentro de la distancia de observación ideal indefinidamente. A medida que continuara su ruta hiperbólica, la señal disminuiría y la región anómala desaparecería de la vista de Webb. La oportunidad de estudiarla, ese momento singular para aprender de una reliquia interestelar, se desvanecía lentamente. Cada ventana de observación se volvió invaluable y los equipos de investigación trataron cada nuevo flujo de datos con el cuidado de los arqueólogos que examinan artefactos de culturas antiguas y olvidadas. El descubrimiento desató una oleada de nuevas ideas teóricas. Algunos investigadores argumentaban que Atlas de Tracy podría pertenecer a una vasta población de sondas antiguas diseminadas por la galaxia por una civilización que buscaba preservar su conocimiento. Otros creían que podría ser los restos de un dispositivo fallido, cuyo propósito original había sido borrado por el tiempo y ahora flotaba como escombros con los últimos rastros de sus creadores. Otro punto de vista sugería que el objeto podría ser un cuerpo interestelar natural que colisionó con un fragmento de tecnología alienígena o lo absorbió durante su largo viaje, una fusión fortuita de material cósmico y construcción artificial. A pesar de sus desacuerdos, todos los científicos coincidieron en un punto: la observación marcó un punto de inflexión profundo. Nunca antes la humanidad había visto un objeto interestelar con rasgos tan claramente sugestivos de un origen artificial. La detección de la señal por parte del Webb transformó su misión por completo. Construido para observar las épocas más tempranas del cosmos, para presenciar el nacimiento de galaxias y estrellas, había descubierto inesperadamente algo mucho más cercano tanto en distancia como en relevancia, algo que podría portar ecos de inteligencia de toda la galaxia. Los investigadores examinaron la estructura armónica con extrema precisión. Al representarla gráficamente en escalas multidimensionales, la señal mostró una sutil autosimilitud característica de los patrones fractales. Si bien los sistemas naturales pueden producir estructuras fractales,
La consistencia en este caso insinuaba un diseño intencional. La señal podría no solo transmitir información, sino codificarla a través de la propia estructura. Si la codificación fuera fractal, la densidad de datos podría ser extraordinaria, con capas de significado incrustadas en cada desplazamiento armónico. La humanidad carecía de las herramientas conceptuales para descifrar tal formato, pero el descubrimiento en sí mismo fue asombroso. Mientras el web mantenía su vigilancia, los astrónomos llevaron sus instrumentos al límite de sus capacidades operativas. El análisis infrarrojo reveló tenues destellos internos bajo la superficie de la región anómala, como si la luz se reflejara a través de canales huecos o parcialmente huecos. Estos reflejos se desplazaban con la rotación del objeto, produciendo breves destellos que insinuaban una elaborada arquitectura interna. Quizás la estructura actuaba como una capa protectora que resguardaba el núcleo de la radiación cósmica. O quizás servía como un amplificador diseñado para transmitir la señal a distancias incomprensibles. De ser así, la resistencia de la señal a lo largo de escalas de tiempo inimaginables era un testimonio del ingenio de sus creadores. Los lentos cambios de la señal transmitían la sensación de un debilitamiento gradual, no un fallo total, sino la fatiga de un mecanismo antiguo que llegaba al límite de su largo y silencioso viaje. La forma de onda cambiaba sutilmente con cada ciclo de observación, lo que implicaba que el mecanismo que la producía ya no operaba con perfecta estabilidad. Ese detalle le daba un toque conmovedor al hallazgo. La humanidad podría estar presenciando el último aliento de un artefacto más antiguo que la civilización misma. La idea de que la señal pudiera contener los últimos fragmentos del conocimiento de sus creadores, a punto de desvanecerse para siempre, ensombrecía el esfuerzo. Aún así, el enigma persistía, sin resolver. La señal se negaba a condensarse en un lenguaje reconocible, un sistema matemático o un marco simbólico que los científicos pudieran interpretar con seguridad. Permanecía obstinadamente incomprensible, como recordando a la humanidad que el universo contiene realidades no diseñadas para la mente humana. Webb se había convertido en el instrumento que revelaba esas verdades, y con cada nueva observación, la brecha entre lo conocido y lo misterioso se ampliaba. Las consecuencias para la exploración fueron profundas. Si objetos como Trie y Atlas flotan entre estrellas, podrían contener claves no solo para civilizaciones extraterrestres, sino también para el propio medio interestelar, información sobre la historia de especies tecnológicas, antiguas rutas migratorias o métodos para preservar el conocimiento a través de eones. Incluso si la tecnología contemporánea no pudiera decodificar la señal, el descubrimiento sentó las bases para futuras misiones, nuevos telescopios y generaciones de científicos que podrían continuar la labor de interpretación. Cada dato registrado por el web subrayó la magnitud del momento. La humanidad había imaginado durante mucho tiempo el primer contacto como dramático, un mensaje inequívoco, una nave visible, una llegada intencional. Pero el silencioso paso de Trie y Atlas sugería algo mucho más sutil y mucho más antiguo. El contacto podría producirse a través de reliquias a la deriva entre estrellas, artefactos portadores de tenues ecos de mentes que ya no existían. La señal perduró, frágil pero innegable, proveniente de un objeto que había viajado más lejos y perdurado más que cualquier creación humana. Su presencia desafió las suposiciones sobre la vida, la tecnología y la continuidad de las civilizaciones. Webb no había detectado una amenaza ni una advertencia, sino un rompecabezas grabado en la estructura de un viajero interestelar, un rompecabezas que obligaba a la humanidad a reconsiderar su lugar en una galaxia mucho más grandiosa y extraña de lo imaginado. Así que el telescopio siguió observando, recogiendo cada pulso, cada modulación, cada susurro del enigmático visitante. El poder del descubrimiento residía menos en las conclusiones que en las preguntas que suscitaba. Mientras duró la señal, la humanidad permaneció atada a una historia más antigua que la Tierra, transportada a través del vacío por un artefacto errante cuyo propósito quizá nunca se llegara a conocer por completo. El misterio de Atlas de tres ojos había entrado en la conciencia científica y cultural como un recordatorio silencioso pero profundo de que el universo no es silencioso y que sus revelaciones más extraordinarias a menudo llegan como las señales más tenues a través de las estrellas. La persistencia de la señal, a pesar de su decaimiento gradual, impulsó una nueva fase de análisis que investigó su arquitectura y los mecanismos que la sustentaban. Los investigadores se dieron cuenta de que la modulación mostraba una estabilidad demasiado precisa para ser un mero decaimiento aleatorio. Incluso cuando la amplitud variaba con la rotación y la exposición solar, el patrón interno, el andamiaje matemático, persistía. Esta constancia apuntaba a un mecanismo diseñado no solo para transmitir, sino también para preservar la información a lo largo de distancias y tiempos incomprensibles.
En efecto, Triey Atlas se comportaba como una nave diseñada para resistir la erosión cósmica, protegiendo un mensaje central mientras su exterior conservaba las cicatrices del viaje interestelar. Nuevos modelos computacionales buscaban emular el funcionamiento de un dispositivo de este tipo. Una hipótesis proponía la estabilización cuántica, en la que las partículas entrelazadas conservan la coherencia a pesar de las perturbaciones externas. De ser exacta, la señal superviviente podría ser tan solo el remanente clásico de un sistema cuántico mucho más rico, ahora en gran parte degradado. Otra idea sostenía que la modulación representaba un modo de conservación de bajo consumo, un funcionamiento predeterminado que minimizaba el consumo de energía para mantener las funciones esenciales. Si el objeto albergó alguna vez sistemas complejos, reactores o inteligencia a bordo, la señal podría ser el zumbido distante de circuitos residuales que funcionan con reservas de energía milenarias. Sorprendentemente, la señal observada podría ser una versión gravemente erosionada de su forma original, alterada por innumerables colisiones con polvo, exposición a la radiación y encuentros gravitacionales. El Webb podría estar detectando el último residuo de una obra maestra de la arquitectura de la información, un mensaje codificado, comprimido y transformado por el tiempo. Esa posibilidad generó urgencia y reverencia, como si los descifradores leyeran las inscripciones desgastadas de un monumento casi deslustrado. Mientras los equipos investigaban las matemáticas de la señal, otros escudriñaban las características físicas del objeto. Los escaneos Webb de alta resolución revelaron pequeñas variaciones de reflectividad en el área anómala que, tras un análisis cuidadoso, formaron capas controladas, bandas delgadas dispuestas con diferencias refractivas precisas. Su disposición se asemejaba a materiales diseñados para manipular ondas electromagnéticas, para enfocar, amplificar o codificar transmisiones. Estas observaciones reforzaron la idea de que la región anómala funcionaba como parte de un sistema de transmisión, quizás un elemento de una red interna mayor. La estratificación también sugería redundancia. Algunos estratos se degradaron mientras que otros permanecieron intactos, lo que implicaba múltiples vías que podrían preservar un patrón central incluso cuando fallaban partes. Dicha ingeniería implicaba diseñadores que anticipaban una degradación temporal extrema e incorporaban longevidad a su tecnología. Desde esa perspectiva, Atlas de Tres Ojos podría ser el producto de una civilización que valoraba la preservación del conocimiento por encima de todo, una bóveda interestelar, uno de los muchos transportadores a la deriva destinados a difundir la memoria cultural o científica por la galaxia. De ser así, cada viajero podría portar fragmentos de una narrativa que abarca sistemas estelares, una estrategia para trascender la mortalidad de una civilización mediante emisarios dispersos. Los instrumentos de Webb seguían revelando un comportamiento térmico inusual. Los cambios de temperatura en la superficie no seguían los patrones esperados para un cuerpo en rotación que absorbía e irradiaba luz solar. En cambio, el calor se desplazaba por la región anómala de maneras que sugerían canales de conducción internos. La luz solar calentaba áreas que luego transportaban el calor por vías subterráneas antes de disiparse en zonas protegidas. Dicha dinámica apuntaba a una red oculta capaz de redirigir la energía, un sistema de gestión del calor para limitar la tensión térmica en los componentes internos durante el largo viaje. Ese comportamiento insinuaba que el artefacto podría conservar una funcionalidad parcial, no activo de forma habitual, pero con compartimentos aislados que preservaban materiales o datos de la exposición total a los estragos del espacio. La posibilidad de cámaras selladas intactas profundizaba el misterio. Cualquier compartimento superviviente, incluso degradado, podría contener reliquias o información preservada inaccesible con la tecnología actual, pero de un concepto tentador. Una inspección más detallada de las ranuras superficiales arrojó resultados aún más desconcertantes. Bajo aumento, las ranuras se resolvieron en patrones entrelazados, deliberadamente alineados, líneas rectas que se unen en ángulos rectos, motivos repetidos, agrupaciones similares a teselaciones. La disposición sugería un refuerzo estructural o una estructura externa para distribuir la tensión mecánica, características útiles para una construcción destinada a sobrevivir a las interacciones gravitacionales durante eones. En las secciones mapeadas, las ranuras parecían desgastadas pero coherentes, lo que implicaba edades más allá de cualquier residuo espacial estudiado previamente. Si el artefacto había flotado durante millones o miles de millones de años, había soportado ciclos astronómicos y posiblemente el auge y la caída de la inteligencia. Estas ranuras podrían estar entre las marcas de ingeniería más antiguas que la humanidad haya visto jamás, talladas por una especie ahora desaparecida o transformada. El hallazgo más sorprendente surgió del análisis avanzado de las firmas fractales de la señal. Visualizado en ciertos espacios matemáticos,
El patrón reveló repeticiones anidadas, estructuras dentro de estructuras que se expandían hacia una complejidad más profunda. La codificación fractal sugirió un esquema escalable en el que el mismo motivo central podía tener diferentes significados a distintas profundidades analíticas, lo que permitía que un mensaje sobreviviera a la degradación parcial, ya que los fragmentos aún conservaban información esencial. Este método otorgaría a la información una durabilidad mucho mayor que la práctica humana. Para una civilización, integrar datos en la arquitectura de una señal para sobrevivir eones de entropía implicaba una maestría extraordinaria. Reconocer que tales diseñadores pudieron haberlo logrado colocó a la humanidad al inicio de un largo y arduo camino hacia la comprensión y planteó preguntas filosóficas sobre la comunicación a través del tiempo profundo. Si los mensajes estaban destinados a inteligencias futuras, sus creadores podrían haber asumido que los futuros descubridores serían capaces de percibir la estructura incluso si la decodificación completa resultara imposible. Mientras Webb monitoreaba el artefacto, los investigadores detectaron diminutos cambios en la señal relacionados con las transiciones a través de las condiciones variables del viento solar. Estas correlaciones parecían demasiado exactas para ser una coincidencia, lo que sugería que la señal o su mecanismo interno interactuaban sutilmente con partículas cargadas del Sol, posiblemente alterando el estado eléctrico interno del artefacto. Si el dispositivo alguna vez aprovechó la energía estelar mediante sistemas fotovoltaicos exóticos u otras técnicas de recolección, los restos de ese aparato aún podrían responder débilmente al viento solar, produciendo ligeras variaciones en la producción. Este comportamiento añadió matices a los modelos funcionales. Si el artefacto pudiera extraer energía de las estrellas que encontrara, podría mantener operaciones mínimas indefinidamente, alimentando los sistemas de preservación incluso a niveles extremadamente bajos. Este diseño autosuficiente se ajustaba al perfil de un dispositivo construido para una longevidad extrema, que sobrevivía al aislamiento en frío y conservaba una capacidad operativa mínima. El lento tránsito del artefacto a través del sistema solar también brindó la oportunidad de estudiar su influencia en su entorno. A medida que el polvo y las micropartículas impactaban la superficie, el telescopio Webb midió un comportamiento de dispersión que, inesperadamente, sugirió que partes del exterior resistían la abrasión más que los materiales naturales más duros conocidos. Esta durabilidad respaldaba la idea de que la capa exterior consistía en compuestos exóticos diseñados para condiciones cósmicas extremas. Algunos investigadores propusieron que la capa cumplía una doble función, protección y registro. A lo largo de vastas escalas de tiempo, las interacciones con nebulosas, rayos cósmicos y polvo interestelar podrían inscribir sutiles señales en la superficie, marcadores cronológicos, como los anillos de los árboles, que revelan los entornos que el artefacto había atravesado. De descifrarse, estas marcas podrían brindar información sin precedentes sobre el medio interestelar a lo largo de las épocas. Si te gustó este video, dale a me gusta, suscríbete y comparte tu opinión a continuación. ¿Qué opinas de la escalofriante señal del Atlas de 3 ojos que detectó Webb? Nos encantaría conocer tu opinión. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima vez.